Hola, el presente video trata sobre consultas SQL, específicamente la parte de los filtros where en los diferentes resultados que podamos obtener. Se está trabajando con la base de datos Northwind que trae SQL Server de ejemplo. Vamos a trabajar un poco con funciones también que nos van a ayudar a obtener unos mejores criterios de búsqueda y a lograr los resultados que queremos obtener. El video consta de 5 ejercicios, los cuales vamos a ir desarrollando uno por uno y explicando cómo es que llegamos a la solución. Para comenzar tenemos el primer ejercicio que dice: se desea enviar notificaciones a nuestros proveedores y para ello es necesario obtener el primer nombre del contacto para hacer más familiar la notificación. El ejercicio nos habla de que vamos a obtener la información de la tabla de proveedores, la cual es esta de acá. Expando el árbol y puedo ver los campos que están componiendo esa tabla, dentro de los cuales yo tengo el nombre del contacto. Otra forma de obtener la descripción de la tabla es utilizando el procedimiento almacenado sphelp y el nombre de la tabla, en este caso suppliers. Yo ejecuto esto, obtengo la misma información que obtengo en este árbol sin necesidad de desplazarme a otro sector de la ventana. Aquí tengo la comodidad de poder copiar los nombres de los campos en el caso de que yo tenga que ponerlos dentro de un select, que es lo que voy a hacer ahorita. From mi tabla, que en este caso es suppliers. Hacer la separación por comas. Se lo puedo hacer más fácil copiando y pegando. Para estar seguro, como address es una palabra reservada, lo voy a encerrar entre corchetes. Si ejecuto esto, obtengo mi consulta con algunos campos de la tabla. Pero el que a mí me interesa es el nombre de contacto. Si ejecuto esta consulta, obtengo los nombres de contacto y me doy cuenta que el primer nombre de todos los contactos está separado del apellido por medio de un espacio. Entonces, la estrategia a utilizar acá es encontrar el nombre por medio de una función substring separando desde el primer carácter hasta la posición donde se encuentra el espacio. El uso de substring es que yo pongo la expresión, que en este caso es el nombre de contacto, le doy una posición inicial que es a partir de la cual SQL Server va a empezar a mostrar los resultados. Por ejemplo, voy a tomarlos desde la posición 2 y voy a finalizar en la posición 5. Es decir, que voy a tomar tres caracteres, perdón. Carácter 2, carácter 3, carácter 4 y carácter 5. Serían 4 caracteres. Y renombro el nombre de la columna. Y como ustedes pueden ver, el resultado de substring viene dado por del segundo carácter, tercero, cuarto, quinto, que es lo que me está mostrando acá. Y así para todos los registros. Ahora, de esta forma, yo podría obtener, por ejemplo, para el segundo registro,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo comienzo en 1 y termino en 7, me doy cuenta que estoy obteniendo, por lo menos para estos casos, obtengo el primer nombre, así como para Antonio. ¿Por qué? Porque en la posición 7 es donde termina el primer nombre y en la 8 tengo un espacio. Esto significa que yo tengo que obtener en la posición donde se encuentra este espacio para que sea mi límite del substring. La función que se utiliza para obtener esa posición del espacio se llama charIndex. La sintaxis de esa función me pide que yo especifique el carácter que ando buscando y que como segundo parámetro especifique la cadena dentro de la cual vaya a buscar ese carácter. Por ejemplo, si yo busco los que tengan una letra E, aquí podemos comentar esto con guioncito, F5, me dice que el nombre de Regina tiene la E en la segunda posición, mientras que el nombre de Mayumi no tiene una E dentro de todo el contenido del campo contact name. Por eso me devuelve un 0 si no encuentra nada. En caso contrario de que sí encuentre, me devuelve la posición donde encuentra la cadena de caracteres que yo le especifico. Por ejemplo, si yo utilizo EG, obtengo una coincidencia donde EG comienza en el carácter en la posición 2. Como nosotros estamos buscando el espacio que nos lo separa, obtenemos una serie de posiciones para cada uno de los nombres y esto lo vamos a utilizar como parámetro para nuestro substring. Nuestro límite ahora ya no va a ser un carácter fijo a la posición 7, sino que va a ser variable con donde encontremos el espacio, y como el espacio está adelante de nuestra última letra, le restamos una posición. En este caso, para el primer registro, nuestra consulta va a buscar desde la posición 1 hasta la posición 10, que es lo que me devuelve mi función de búsqueda de caracteres, y me la va a restar 1, o sea que me va a devolver 9 caracteres, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 me están formando el nombre completo de mi contacto. Probamos la consulta. Ahora nosotros vemos que en la columna primer nombre nos ha separado el primer nombre del nombre completo. De esta forma es como nosotros podemos dar el resultado al ejercicio que se nos propuso. Hemos obtenido el primer nombre. Resumiendo, obtenemos la posición del espacio separador entre primer nombre y apellido, y con la función substring hacemos una subcadena que incluye solamente de la posición 1 hasta la posición que nos devuelva nuestra función charIndex. Ahora pasamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice obtener los clientes a los que no se les ha especificado una región. Si yo veo mi tabla clientes, SP. Mi tabla clientes tiene una columna que se llama región. Si yo copio, por ejemplo,
esto que es información importante de mis clientes, su código, el nombre de la empresa, aquí en contacto y la región de donde se encuentra mi cliente. Ya no necesito esto, lo comento, F5. Me doy cuenta que algunos de mis clientes tienen una región asignada, por ejemplo esta tiene la región BC, Comercio Mineiro tiene la región SP, y así algunos, Lino Delicates, Nueva Esparta, Merck en Quebec, y así todos van teniendo una región, pero otros, el campo región aparece nulo. Esto significa de que no se ha especificado un valor de región para este cliente, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Esto implica de que yo debo devolver solamente los registros donde la región sea igual a nulo, pero esto me va a devolver un error, porque el dato nulo o el tipo de dato nulo es un tipo de dato especial que no es tratado por condiciones normales como igual o diferente de, mayor que, menor que, con la que nosotros podemos tratar los otros tipos de datos. Por ejemplo, si yo me enfoco en los clientes que tienen una región BC, puedo hacerlo de esta manera. Podría buscar los de alguna otra región, por ejemplo esta, que es un conjunto de caracteres separado por espacios, es otro caso. Entonces, si yo aquí busco igual null, no me devuelve nada, a pesar de que yo tengo varios aquí con null. Entonces, cuando yo estoy frente a tipo de datos nulos, debo de utilizar isNull en el caso de que quiera obtener los nulos, o isNotNull en el caso de que yo quiera obtener los que no son nulos. El ejercicio me pide que muestre los clientes a los que no se les ha especificado una región. Eso significa que su región es nula, y si yo ejecuto esta consulta, obtengo solamente 60 registros y todos ellos tienen null en su región. Si yo hago el complemento, busco los que no estén nulos, veo un cambio drástico en la columna de regiones porque ya no obtengo ninguno que tenga null y el resultado se hace mucho más pequeño. Entonces, de esta forma es como nosotros aprendemos a manejar tipo de dato nulo dentro de nuestras condiciones web. Ahora pasamos al tercer ejercicio. El tercer ejercicio dice: muestra un listado de compras realizadas en año bisiesto. Por definición, un año es bisiesto si es divisible por 4 y si no es divisible por 100, menos los que sí sean divisibles por 400, que sí son bisiestos. Por ejemplo, el año 1900 y el año 2000 son divisibles por 4, porque si yo tomo la calculadora y hago 1900 entre 4, obtengo un resultado entero, por lo tanto es divisible entre 4, pero si yo busco el año 1900, no tuvo un 29 de febrero. Esto es porque 1900 es divisible entre 100, me da un resultado entero, pero
Cuando lo divido entre 400, no es divisible entre 400, porque me da un resultado fraccionario, obtengo un módulo diferente de 0. Por lo tanto, no cumple con las dos condiciones que se especifican para los años bisiestos. Por el contrario, si yo evalúo el año 2000, entre 4 me da un resultado entero. Y si yo evalúo la segunda condición, es divisible por 100, y es divisible por 400. Por lo tanto, me está cumpliendo esta condición, por lo que sí es un año bisiesto, que yo lo puedo verificar en el calendario. Vemos el año 2000, tiene un 29 de febrero. Entonces vamos a proceder a realizar la consulta. La tabla que yo voy a utilizar es la tabla Orders. Porque es la tabla que me maneja la fecha de la orden, en este campo Order Date. Entonces, bueno, aquí son ventas realmente. Entonces de esta forma yo puedo sacar la fecha y de la fecha obtener el año y ver si es bisiesto o no. Entonces vamos a comenzar con la consulta. Los campos que voy a utilizar van a ser los más significativos, solamente para mostrar un poco de datos y que sean lógicos a la vista. Ya no utilizo mi descriptor de tablas. Entonces veo que hay varios años. Tengo el año 96, tengo el año 97, el año 98. Entonces, lo que me pide el ejercicio es mostrar las ventas realizadas en año bisiesto. El año lo obtengo con la función year. Obtengo el año de la fecha. Y este valor es el que yo voy a ir a comparar en mi filtro de la consulta. Mi regla de negocios para años bisiesto dice que va a ser bisiesto si es divisible por 4. Es decir, para sacar la divisibilidad de un número, no hay una función que me diga este año es bisiesto, o una función que me diga este número es divisible entre este otro. Lo que hago es, como en cualquier lenguaje de programación, yo busco el módulo de los dos números que estoy utilizando. En este caso sería el año, módulo 4, me doy cuenta que al dividir 1996 entre 4 obtengo un residuo 0, pero al dividir 1997 entre 4 obtengo un residuo 1, y con 1998 obtengo 2. Entonces, mi condición
mi primera condición va a ser que el módulo del año divisible entre 4 sea igual a 0 para cumplir con la cláusula A. Vamos a poner esto acá. Where. Y la otra condición que yo ando buscando cumplir es que no sea divisible por 100 que eso sea diferente de 0 que eso sea diferente de 0, o sea que no sea divisible por 100, pero que sí pueda ser divisible por 400. Y de esta forma yo le digo a SQL que me puede cumplir esta condición y esta condición obligatoriamente, pero dentro de la segunda condición puedo escoger que no sea divisible por 100 o que si no es divisible por 100 pero es divisible entre 400, siempre va a tener un tratamiento de año bisiesto, que es lo que refleja mi regla de negocio para años bisiestos. Al hacer la consulta, obtengo solamente los registros para el año 1996, que es el único año bisiesto de los tres. Entonces, en este ejercicio hemos aprendido a manejar divisiones, residuos de divisiones. Hemos aprendido la regla que rige los años bisiestos y hemos tratado con fechas, obteniendo una parte de la fecha y operando con ella. Ahora pasamos al ejercicio 4. El cuarto ejercicio dice: muestra un listado de los productos que se vendieron en 1997, pero que ya se encuentran descontinuados. En este ejercicio vamos a operar con dos tablas. Yo puedo ver mi tabla de productos donde veo que el último campo de mi tabla me especifica si está descontinuado o no mi producto. Si yo copio un par de campos, por ejemplo, solamente me interesa mi código de producto, el nombre, y si está descontinuado o no, yo puedo ver que algunos tienen descontinuado en 1, descontinuado 0, o lo que es igual, descontinuado verdadero, descontinuado falso. Entonces, de esta forma puedo darme cuenta si los productos han sido descontinuados. Ahora, la otra tabla que voy a utilizar es la tabla de detalle de órdenes. La que me dice que en una orden se ha vendido X producto. Entonces, en esta tabla yo me doy cuenta qué producto se vendió y al hacer un cruce con esta otra tabla me doy cuenta si el producto que está aquí tiene una bandera de descontinuado o no. Para que sea más fácil,
Vamos a cambiar el enunciado. A productos que han sido vendidos, pero que ya se encuentran descontinuados. Entonces, de esta forma, ya no necesito mi descriptor de tabla, tampoco necesito este descriptor. Comenzamos a trabajar. Voy a obtener la información de la tabla detalle de órdenes, porque es la tabla que me maneja las ventas que he realizado. Podemos ver que en la orden 10.248 vendimos 3 productos a X precio, en X cantidades y se le aplicó un X descuento. Entonces, si yo aquí busco mi producto, esta consulta me devuelve los productos que han sido vendidos a lo largo del movimiento diario de la empresa, y yo quiero filtrar solo aquellos productos que están descontinuados. Esto significa de que en mi filtro where yo voy a escoger los que se encuentren dentro del listado de descontinuados. Vamos a dejar el filtro para después. Si yo busco por descontinuados, me doy cuenta que solamente son 8 productos. Y este filtro de acá es el que voy a utilizar en mi otra consulta. Y busco los que se encuentren en este listado. Entonces yo digo los donde el ID de producto se encuentre en este listado. Yo puedo obtener más información de la compra. Por ejemplo, la orden en la que fue comprado el producto, pero no es lo que se me está requiriendo. Si yo veo, solamente son 8 productos, de los cuales estoy obteniendo 228 resultados o 228 registros. Esto me vuelve inviable la consulta porque están repetidos los datos. Lo que hago para obtener un único código de producto es utilizar la cláusula distinct, que lo que va a hacer es obtener solamente los valores únicos de product ID que me devuelve mi consulta. Al ejecutar esto, me doy cuenta que los 8 productos han sido vendidos en la historia de la empresa y ya se encuentran descontinuados. Y ya no me está repitiendo los registros como me los repetía antes, que mostraba quizás 100 o 200 registros para el producto 5. Ahora solo me está mostrando uno gracias a la cláusula distinct. Entonces, en este ejercicio hemos aprendido a trabajar con 2 tablas, en este caso detalle de orden y productos, utilizando un modificador distinct y filtrando por un código que es común entre las 2 tablas. Este campo es común
Y por eso es que nosotros podemos relacionarlas de esa forma. Y así es como hemos resuelto el cuarto ejercicio. Ahora pasamos al quinto ejercicio del tutorial, que nos pide mostrar un listado de empleados que nunca han realizado una orden de ventas. La estrategia para resolver este ejercicio es muy similar al anterior. Voy a tener dos tablas, empleados y órdenes. Donde yo voy a obtener los datos de mi tabla de empleados. Por ejemplo, puedo obtener mi código de empleado y un compuesto entre el título más el primer nombre más el segundo nombre o el apellido, y renombro mi columna como empleado. Pero solamente voy a mostrar los empleados que no se encuentren dentro de mi tabla de órdenes. Si yo busco en esta tabla, bueno, vamos a obviar esto ahorita y vamos a mostrar todos los campos. Si yo veo los campos, veo la información general de la orden y el empleado que atendió esta orden. Entonces yo tengo que mostrar todos los empleados que no se encuentren en este listado. Para hacer esto, al contrario que en el ejercicio anterior utilicé una condición in, ahora utilizo una not in para hacer un match solamente por los que no estén en el listado que me ofrece esta subconsulta. Cabe destacar que a nivel de negocios, el campo de la tabla orders y el campo de la tabla employees que yo estoy utilizando en mi filtro representan lo mismo, que es un código de empleado, y a nivel de base de datos es un número entero, como podemos ver en el tooltip. Al posicionar el cursor del mouse sobre el campo, igualmente aquí es un integer, así que no hay problema al compararlo porque es el mismo tipo de datos a nivel de base de datos y a nivel de negocio representa lo mismo también. Al ejecutar la consulta no obtenemos ningún resultado y eso está bien, porque si yo vengo a ver qué empleados tengo aquí, tengo los 9 empleados que tengo en mi otra tabla. Entonces me doy cuenta que todos los empleados han realizado una orden de compra por lo menos. Una orden de venta, perdón, por lo menos. Entonces, el hecho de no obtener ningún resultado no necesariamente significa que mi consulta esté mal hecha, sino que los datos no están adecuados para que se muestren de acuerdo a las condiciones que yo estoy estableciendo. Entonces hemos llegado al final del video. Entonces hemos llegado al final del tutorial. Hemos aprendido a utilizar diferentes funciones en los filtros. Hemos aprendido a utilizar subconsultas para enriquecer nuestros filtros simples. Hemos aprendido a obtener años bisiestos, a trabajar con fechas, trabajar con módulos y a trabajar con datos nulos.
el primero aprendimos a obtener subcadenas y trabajar con cadenas de texto, que es muy útil. Cualquier duda que tengan, pues me lo pueden hacer en la hora de instructoría o por correo electrónico o un comentario aquí abajo del video. Muchas gracias.